docente y compañeros. Mi nombre es Naomi Cristal Ventura de la Cuba, estudiante de Medicina Humana del primer año. En esta ocasión, mis compañeros y yo tenemos la oportunidad de entrevistar a una profesional de enfermería, quien nos compartirá su experiencia en el ámbito de salud, sobre todo en este contexto de pandemia, el cual nos ha tocado a todos, pero de manera personal y sobre todo a aquellos que se han encontrado en primera línea de atención. Danisa Ventura Luyo es licenciada en enfermería, magíster en docencia universitaria e investigación, con más de 10 años de experiencia profesional. Actualmente trabaja en el área de control de la tuberculosis de la DIRIS Lima Sur del Ministerio de la Salud. Licenciada, muchas gracias por permitirnos esta entrevista. Hemos preparado algunas preguntas que le iremos compartiendo de manera personal. Hola Naomi, hola chicos, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Espero que esta entrevista sea gratificante y provechosa para todos. Buen día, licenciada Mitza. Mi nombre es Isidora Pilar Vega Quispe, soy estudiante de medicina del primer año de la Universidad Norbert Wiener. Quisiera hacerle la siguiente pregunta. Sabemos que nuestro sistema de salud tiene muchas deficiencias, las cuales se hacen más visibles durante la pandemia generada por el COVID-19, ¿no? Muchos medios informativos han demostrado que debido a la carga de presión laboral ha existido un maltrato de parte del personal de salud como médicos, enfermeros hacia los pacientes, sobre todo en el ámbito del sector público. ¿Cree usted que se debería implementar algún tipo de capacitación o charla obligatoria a los profesionales de salud para mejorar la atención y lograr más empatía? Sí. Buen día Isidora, muchas gracias por tu pregunta, un gusto conocerte. Como bien mencionas, la pandemia generada por el COVID-19 ha traído consigo muchas situaciones atípicas, ¿no? Pero sobre todo mucha urgencia y mucha presión de parte de los pacientes, ¿no? Que efectivamente necesitaban una atención rápida y oportuna, pero que por otro lado se encontraban con establecimientos de salud copados a más no poder, ¿no? Por otro lado, teníamos a personal de salud destinado para la atención de estas personas que estaba emocionalmente afectado por toda la presión que estaban viviendo en esta experiencia, la falta de recursos, la carga de emociones generadas por todas las experiencias que estaban viviendo en ese momento, ¿no? Muchos médicos y enfermeras, por ejemplo, perdían a cantidad de pacientes de manera diaria, ¿no? Una cantidad enorme de muertes de pacientes que nunca en su vida o en su carrera profesional habían visto, ya que el personal de salud, por ejemplo, toda la vida va a estar expuesto al manejo de emociones y al trato directo con distintas personas que pueden venir con estados de ánimo y de salud distintas, ¿no? Una persona puede variar su estado anímico de acuerdo al estado de salud en el que se encuentre. Y en un contexto como el que hemos vivido de la pandemia, donde todas las emociones han estado sobrecargadas, ¿no? Es importante que el personal de salud esté preparado para esta situación o para otras parecidas a futuro. Entonces, creo yo que es muy importante atender la salud mental y emocional de los futuros profesionales de salud desde antes del ejercicio de su profesión, que garanticen mejor manejo y trato adecuado ante estas posibles situaciones extremas, como esta última a la que todos tuvimos que enfrentar con las muchas o pocas herramientas con las que contábamos, ¿no? Y por eso es que hemos podido evidenciar en las noticias o en los medios de comunicación de repente alguna sobrecarga de emociones, ¿no? Palabras inadecuadas, carga emocional, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante que trabajemos desde la preparación profesional en estos ámbitos. Buenos días, licenciada Anisa. Mi nombre es Jesús. Soy estudiante del primer año de la Facultad de Medicina y mi pregunta es la siguiente. Sabemos que nuestro país ha sido uno de los más afectados a nivel mundial por la pandemia del COVID-19. Nuestro sistema de salud nunca estuvo preparado para responder un evento de tal magnitud. ¿Qué es lo que hicieron los médicos y enfermeras cuando los recursos se acabaron y aún no llegaban medicamentos y vacunas contra el COVID-19 al Perú? Hola Jesús, mucho gusto. Bueno, tu pregunta me ha hecho regresar a algunos momentos en los que recuerdo las experiencias intensas que hemos tenido que pasar el personal de salud, ¿no? Que ha estado sobre todo en la atención directa.
Hemos experimentado escasez de materiales, por ejemplo, desesperación y caos, ¿no? Por todo lo que se nos venía. Y como bien dices, no estábamos preparados nosotros por nuestro sistema que ya tiene carencias, pero creo que en general ningún hospital, ningún centro de salud en ningún país, por más desarrollado que haya estado, tuvo la preparación ideal para este evento tan grande. Inicialmente nos tocó ser muy creativos, ¿no? Hemos tenido que usar recursos, los que teníamos, y crear aquellos que no teníamos, ¿no? Nos ha tocado, por ejemplo, el personal de enfermería distribuir de la mejor manera aquellos materiales con los que contábamos y crear algunos nuevos recursos con creatividad, con imaginación, ¿no? Por ejemplo, usábamos bolsas plásticas, ¿no? Cuando faltaban mandiles, o por ejemplo usábamos pañales en las unidades de cuidado crítico, ¿no? Con la finalidad de no movilizarnos o de no tener que sacarnos toda la indumentaria para tener que ir al baño, ¿no? Pero sobre todo una de las cosas más importantes es que en este contexto hemos podido poner en práctica todos aquellos conocimientos aprendidos, como aquellos principios de bioseguridad, por ejemplo, el lavado de manos, que es algo tan sencillo de hacer, pero que lamentablemente veníamos haciendo de manera inadecuada, o que simplemente no lo hacíamos, ¿no? Porque no teníamos un contexto tan crítico, ¿no? Lamentablemente muchos profesionales de salud no hacen un lavado de manos de manera adecuada, ¿no? Entonces, estos principios de lavado de manos, de universalidad, del uso de barreras, se convirtieron en la premisa de todos los profesionales de salud, ¿no? Incluyendo que se respete el uso de los uniformes dentro de la institución, que no se relajen tanto en los procedimientos que ya conocíamos, ¿no? Y bueno, en general, ¿qué nos tocó? Cuidarnos mucho, alimentarnos bien, cuidar de nuestras emociones, ¿no? Y esperar con lo poco que teníamos, ¿no? Yo creo que una de las acciones más importantes que hemos tenido en este tiempo ha sido la fortaleza de corazón y la creatividad para sacar adelante un contexto tan difícil, ¿no? Con aquellos conocimientos y capacidades personales también de cada gestión de las distintas instituciones que hay, ¿no? Ahora esperemos que todo esto que hemos venido poniendo en práctica, estos conocimientos, ¿no? Se sigan manteniendo a lo largo del tiempo y que se hagan permanentes, ¿no? Que no bajemos la guardia, porque eso es algo que también es muy característico de nosotros. Cuando vemos que ya el peligro como que se va alejando, vamos bajando la guardia. Entonces, en relación a estos cuidados que hemos tenido antes de que lleguen todos los medicamentos, las vacunas y todo lo que nos ha venido ayudando ahora y por lo cual estamos más seguros, no bajemos la guardia porque todavía tenemos que seguir cuidando. Bueno, al respecto de la pregunta que hizo mi compañera Isidora, y considerando la gran carga emocional que el personal de salud experimentó en estos últimos años, ¿qué es lo que ocurriría cuando una profesional de salud, sea médica o enfermera, agrediera a un paciente física o verbalmente? ¿Correspondería a alguna sanción grave? Sí, de hecho, hola Naomi, ¿cómo estás? Bueno, al respecto, debo de aclarar principalmente que esto no es algo muy típico, ¿no? Generalmente ocurre al revés. Según estudios y estadísticas que se nos ofrecen a los profesionales de salud, ¿no? Hay mucha posibilidad de que un paciente ofrezca o brinde agresión física o verbal al personal de salud, ¿no? El promedio que se calcula según estadísticas es que el personal de salud recibe por lo menos una vez a la semana un tipo de agresión física o verbal de parte de su paciente. En el caso de que esto haya ocurrido, ¿no? Como comentas, ¿no? ¿Qué pasaría si es que una enfermera o un médico realizara algún tipo de delito físico contra un paciente? Bueno, el profesional de salud efectivamente va a recibir una sanción, ¿no? Esta sanción puede ir desde la suspensión de alguno de sus días de labores, ¿no? Sin goce de haber, obviamente, ¿no? Hasta cambios de lugar de servicio, ¿no? Supongamos que una enfermera está brindando atención en un servicio de medicina, ¿no? Y esto ocurrió en este contexto, entonces lo más adecuado es que cambien a esta enfermera de servicio, ¿no?
hasta que se investigue lo que ha ocurrido, ¿no? Eso podría ser en un caso leve, ¿no? Porque siempre tiene que haber una investigación y una comunicación de todo lo que ha ocurrido. Es como que se hace un informe de todo lo que se ocurrió con la finalidad de que el mismo profesional de salud también brinde acciones de mejora para que esto no vuelva a ocurrir. Personal de salud, ¿qué es lo más fuerte que ha presenciado usted en este contexto y qué podría... Hola, Jan, mucho gusto. Se le tuvo que privar al ser humano de una de las cosas más importantes que significa para él, ¿no? Que es el contacto con sus seres queridos. Entonces, en esta situación, en este contexto de los cuidados críticos, los pacientes y sus familiares sufrían de un entorno de ansiedad tremenda, ¿no? Porque se le privaba de todas aquellas acciones y atenciones a las que generalmente como seres humanos estamos acostumbrados. Cuando alguien de nuestra familia está enfermo o enferma, ¿qué es lo que acostumbramos a hacer? Es visitarlos, procurar de que tenga todo lo que necesiten, estar pendiente de las llamadas del médico o visitarlos sobre todo de manera directa, ¿no? Entonces, en este sentido, los pacientes y sus familiares han sufrido de ansiedad por no poder verse, ¿no? Incluso de llegar a tener la experiencia del fallecimiento de un ser querido, ¿no? Apartados de esta realidad, de esta falta de despedida del ser querido. Y eso es algo que humanamente nos quiebra, nos rompe mucho, ¿no? Porque a nivel espiritual y a nivel físico, nosotros en general, las personas necesitamos hacer una serie de ritual de despedida de nuestros familiares, ¿no? Ya sea esta física o a nivel espiritual de creencias, por ejemplo, ¿no? Las personas creyentes, católicas, creyentes en la fe, tienden a incluso solicitar algunos sacramentos, ¿no? Y en este sentido, muy pocas instituciones contaban con algún servicio espiritual de soporte o permitían que los familiares puedan despedirse a nivel telefónico o a nivel presencial era imposible, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que la separación o la privación de la cercanía y del contacto del familiar hacia el paciente, que generalmente estaba pues a punto de morir, ha significado de visualizar para el personal de salud. Buenos días, licenciada Anisa. Mi nombre es Damaris Ceballos. Soy alumna del primer año en la carrera de Medicina Humana y estamos muy agradecidos por todo lo que está compartiendo. Mi pregunta es la siguiente. Durante la pandemia hubieron muchos casos extremos e imagino que también muchas decisiones difíciles que tomar. Suponiendo que surgiera una emergencia mientras brinda atención a algún paciente, ¿cómo manejaría usted? Hola, Damaris, mucho gusto. Gracias por tu pregunta. Bueno, de hecho, comentarte que este tipo de situaciones de tener que priorizar, elegir a quién atendemos primero o a quién no, se presenta más comúnmente de lo que parece, ¿no? Y aunque suene un poco duro, y a veces, como mencionas, es una decisión muy difícil de tomar, ¿no? Si existen dos personas que necesitan de mi atención, pues primero voy a tener que poner en práctica mis principios y valores, ¿no? Pero en contextos de emergencia, ¿no? Y ustedes también lo van a poder experimentar a lo largo de su profesión, nos vamos a dar cuenta que efectivamente tenemos que priorizar las atenciones, ¿no? Esto es algo que sobre todo les cuesta mucho entender a los pacientes, porque obviamente, pues, ¿no? Ellos lo que más quieren es que los cuiden en el momento que ellos dicen, ¿no? Entonces vamos a tener que definitivamente ayudar a aquella persona que más lo necesite y cuya vida se encuentre en mayor consideración de riesgo, ¿sí? Entonces, la persona que está más estable, aunque no le guste, va a tener que esperar un poco, ¿no? Y ya nos tocará a nosotros después explicar cuál fue el contexto, por qué la dejé un momento, por qué, si estaba a punto de ponerle el medicamento, ¿no? Por qué me fui corriendo a atender al otro que estaba en una situación de emergencia. Ya me tocará después explicarle esto, ¿no? Imaginando de que estemos en un contexto así.
Licenciada Danitza, muchas gracias por haber permitido estar en esta entrevista, ¿no? Para nosotros como futuros profesionales de la salud es de gran ayuda sus consejos y todas sus experiencias. Les deseo mucho éxito y que siga ejerciendo su carrera con esa misma humildad y vocación que tiene usted. Nuevamente, gracias y gracias a ustedes por estar viendo en nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que de verdad este inicio de su carrera les vaya muy bien. Les deseo lo mejor, que se sigan preparando y que mantengan esta vocación tan bonita que les ha nacido de poder cuidar la vida de otras personas. Muchas gracias, cuídense mucho, hasta luego.